¿Quién fue Henry Kissinger? El hombre que está en la tapa de los diarios del mundo entero, el hombre cuyo nombre ha sido mencionado en los programas de radio y de televisión del mundo entero, porque a la edad de 100 años y en su residencia en Connecticut, en los Estados Unidos, ha fallecido. ¿Quién fue Henry Kissinger, este protagonista del siglo XX? Un genio, un héroe, ni solamente genio, ni solamente héroe. Tuvo inmensos aciertos y tuvo inmensos desaciertos, pero fue, en términos generales, una suerte de equivalente en el siglo XX de lo que había sido Metternich en el siglo XIX. Clemens Metternich fue el ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Austrohúngaro y por ende quien diseñó y forjó la llamada Europa de Hierro. Tras el colapso de Napoleón, tras la derrota de la Francia napoleónica, Metternich diseñó, impuso la llamada Europa de Hierro, pero tuvo la inteligencia de entender que Francia no debía ser humillada, que Francia no debía ser condenada al eterno fracaso. Metternich, de ese modo, en el siglo XIX fue la contracara de ese grosero error que en el siglo XX se llamó el Tratado de Versalles. O sea, la paz acosadora, la paz indigna, la paz que humilló y que condenó a Alemania a la hiperinflación, al desastre económico, engendrando de a poco, incubando de a poco o haciendo que incubara el nazismo, ese monstruo que condujo a Europa a la Segunda Guerra Mundial. Metternich había sido la contracara de eso y en eso inspiró a Henry Kissinger, lo inspiró a buscar lo que Kissinger llamaba los equilibrios legítimos. Y si se quiere, el mayor logro de Henry Kissinger como ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, cargo que en el sistema norteamericano lleva el nombre de secretario de Estado, el mayor logro fue desbalancear la Guerra Fría, iniciando el derrumbe de la Unión Soviética. Fue Henry Kissinger quien entendió que había que hacer una jugada de alto riesgo, entenderse con la China de Mao Zedong. No era fácil. Mao Zedong y su primer ministro, Zhou Enlai, eran marxistas profundamente ideologizados. Pero Mao Zedong se había distanciado de la Unión Soviética desde que Nikita Khrushchev sucedió en el cargo al ya fallecido Stalin e inició el proceso de desestalinización. Mao era un fanático de Stalin, quien lo había ayudado a ganarle a Chiang Kai-shek y al ejército nacionalista del Kuomintang para conquistar el poder y crear la China comunista. Mao se distanció entonces de la Unión Soviética, pero Kissinger entendió que ese distanciamiento podía ser eventual y que si se revertía, si se conformaba una alianza entre esos dos gigantes comunistas, uno más desarrollado, la Unión Soviética, el otro más campesino, más rural, mucho menos desarrollado, la República Popular China, si se conformaba una alianza entre esos gigantes comunistas, el eje Moscú-Pekín, podían desbalancear definitivamente la confrontación este-oeste en favor de las potencias del este. Entonces puso en marcha lo que él llamó, lo que se dio en llamar la diplomacia del ping-pong, porque organizando torneos de ping-pong entre las tres potencias del ping-pong, que son Canadá, Estados Unidos y China, entre bambalinas detrás de esos campeonatos, negociaban los equipos de Zhou Enlai, el primer ministro chino, y los equipos de Henry Kissinger, el secretario de Estado norteamericano. Y esas negociaciones desembocaron en entendimientos que desembocaron luego en el abrazo entre Nixon
y Mao Zedong, el entendimiento que desbalanceó en favor de las potencias occidentales la confrontación este-oeste. Fue eso, si se quiere, el mayor aporte que le hizo y que implicó por parte de Estados Unidos concesiones muy grandes. Había que dejar de reconocer a la China nacionalista, la que tenía como presidente a Chiang Kai-shek y existía en lo que luego se dio en llamar Taiwán. Estados Unidos aceptó pasar a considerar a Taiwán como una provincia china en rebeldía y quitarle su lugar, su asiento en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Kissinger fue quien supo ver que esa jugada de alto riesgo era sumamente necesaria y acertó. Acertó también en cuanto a entender que en la guerra de Vietnam el general Westmoreland y los marines norteamericanos podían ganar todas las batallas, que de todos modos a la guerra la iban a perder. La guerra de Vietnam no era una cuestión que tuviera que ver con los triunfos en los campos de batalla, y a eso lo supo entender Henry Kissinger. Por eso, como secretario de Estado de Richard Nixon, ni bien asumió ese cargo, empezó a conectarse con Le Duc Tho, que era quien manejaba la política exterior de Vietnam del Norte, el país comunista gobernado por Ho Chi Minh. Entenderse con Le Duc Tho fue abriendo el camino hacia el final de la guerra. Primero la tregua de 1973, y eso ya fue el avance hacia la paz total en 1975. Kissinger tuvo la gran inteligencia de entender que por más que los norteamericanos con el general Westmoreland a la cabeza ganaran todas las batallas a los Viet Cong, que eran los guerrilleros asistidos por Vietnam del Norte, a esa guerra la estaba ganando el comunismo y no había forma de revertir ese resultado. Ese fue otro acierto de la inteligencia con que miraba los mapas Henry Kissinger. También fue un acierto entender rápidamente que la guerra del Yom Kippur en 1973, iniciada sorpresivamente por Egipto y Siria, lanzando sus ejércitos sobre Israel, podía terminar en la derrota de Israel, y eso implicaría la desaparición de Israel del mapa. Fue Henry Kissinger quien impulsó ese puente aéreo y esa ayuda tan masiva que Estados Unidos hizo a Israel para que 18 días más tarde de iniciado aquel conflicto, los israelíes pudieran terminar venciendo. Y otro gran acierto de Henry Kissinger fue ver en esa misma guerra la posibilidad de convertir a Anwar el-Sadat, el presidente de Egipto, el sucesor de Jamal Abdel Nasser en la presidencia de Egipto, a un hombre con el que se podía dar el primer paso para redefinir el mapa del Oriente Medio. Fue Kissinger el que entendió que Sadat, si bien le había hecho nuevamente la guerra a Israel con el objetivo de aniquilarlo, era también el líder árabe con el que se podía firmar el primer acuerdo de paz. Él impulsó esos contactos que terminaron en los acuerdos de paz que firmaron Anwar el-Sadat por Egipto y Menachem Begin por Israel. Esos fueron muchos de los aciertos que tuvo como analista del escenario internacional, como jugador de ese ajedrez que se libra en el tablero internacional, un maestro de la geopolítica y de la geoestrategia, y además quien parecía manejar todos los hilos del poder durante el gobierno de Richard Nixon. Había un chiste en los Estados Unidos de la primera mitad de la década del 70 que daba cuenta desde la ironía de lo que se estaba dando políticamente en el gobierno. El chiste decía: ¿qué pasaría en los Estados Unidos si muriese Henry Kissinger? La respuesta es: Richard Nixon se convertiría en presidente.
esa ironía señalaba que era el secretario de Estado y no quien entonces era jefe de la Casa Blanca, el verdadero dueño del poder, el verdadero amo de las decisiones que se tomaban en el despacho oval de la Casa Blanca. Pero también tuvo un lado negro, un lado oscuro, oscurísimo, porque antes de acertar en avanzar en negociar la paz con Le Duc Tho, la paz entre Estados Unidos y en Vietnam, el final de ese desastre que estaba cometiendo Estados Unidos, esa guerra criminal que estaba desarrollando Estados Unidos en Vietnam del Sur, antes de eso fue Kissinger quien hizo lanzar sobre Vietnam los peores, los mayores, los más aniquiladores bombardeos de exterminio de las personas y de la naturaleza, porque hizo regar esa jungla que se extiende en las dos costas del río Mekong con napalm, con fósforo y con desfoliantes como el agente naranja. Cometió un crimen ecológico brutal y fue Kissinger quien más impulsó por aquellos bombardeos masivos sobre los Vietcong y sobre el ejército de Vietnam del Norte. No sirvieron para mucho y ahí entendió que no era cuestión de sumar triunfos en batallas, porque aunque ganaran todas las batallas los norteamericanos, a la guerra le estaban ganando los Vietcong. También ordenó o hizo que se ordenaran bombardeos genocidas sobre Laos y sobre Camboya, otros dos países de la península indochina. Sobre Laos y sobre Camboya, los bombardeos de saturación que hizo ejecutar Henry Kissinger fueron exterminadores. Yo calculo que largamente más de 500.000 de personas murieron entre Laos y Camboya. O sea, hubo una inmensa criminalidad en el accionar y en el reflexionar de Henry Kissinger. También hubo errores groseros. A veces se dejaba llevar, no por su inteligencia, que indudablemente era prodigiosa, y lo había demostrado desde niño. Él había nacido en Baviera, en Alemania, y su familia tuvo que irse de Alemania cuando irrumpió el nazismo en los Estados Unidos, bajo el cuidado de los Rockefeller o con los auspicios de la poderosa familia Rockefeller. Pudo estudiar, pudo desarrollar una mente prodigiosa. Pero esa mente prodigiosa en el campo de la politología y de las relaciones internacionales cometió también errores groseros, inmensas negligencias. Por ejemplo, no guiarse por su mente, sino por un odio visceral e ilógico contra Salvador Allende. Nadie se explica por qué aborrecía tanto a Salvador Allende, un político chileno al que no había conocido personalmente, pero fue Kissinger el principal impulsor de las acciones norteamericanas que derivaron en la caída de Salvador Allende, en un sangriento golpe de Estado. Fue Kissinger el ideólogo de todas las actividades que desarrolló la CIA para terminar derribando al gobierno de Salvador Allende y dando inicio a una dictadura que, amén de haber perfilado un rumbo económico que fue en muchas medidas beneficioso para Chile, fue también una dictadura sanguinaria, una dictadura criminal. Fue también Kissinger uno de los ideólogos, o por lo menos el gran auspiciante de que se estableciera el llamado Plan Cóndor, una entente entre las dictaduras del cono sur latinoamericano, ¿no? Una entente, desde mi punto de vista, piloteada por Alfredo Stroessner. Kissinger fue un colaborador desde Washington con el régimen de Alfredo Stroessner en Paraguay, ¿no? Y tal vez juntos planificaron eso que se llamó el Plan Cóndor, una alianza en el exterminio, en la guerra clandestina y exterminadora en los países del sur. También apoyó absurdamente el golpe de Estado en la Argentina. No tenía sentido.
montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo y otras guerrillas ya estaban derrotadas, y estaban derrotadas por un gobierno peronista, visto desde el tiempo, incluso desde la defensa de los objetivos que se proponía Kissinger. No tenía sentido hacer que hubiese un golpe de Estado para terminar de aplastar a las guerrillas que en realidad ya estaban terminadas. Lo que hizo la dictadura fue implementar una política de exterminio, ¿no?, en la cual murieron miles y miles y miles de personas inocentes, personas que no se habían levantado en armas. Estas fueron las grandes negligencias que cometió. Figuran en el lado oscuro, porque hay un lado luminoso en la carrera de Henry Kissinger y hay un lado oscuro en la carrera de Henry Kissinger. Fue, sin duda, parte de ese lado oscuro haber apoyado a dictaduras como la de Somoza en América Central. Pero si se quiere, el último capítulo oscuro de su historia no ocurrió en el siglo del que fue un protagonista, el siglo en el que estuvo entre los conductores de la Guerra Fría, el siglo XX. El último capítulo oscuro en la historia de Henry Kissinger se da en el siglo XXI, cuando se convierte en una suerte de admirador de Vladimir Putin. Ese, creo yo, es uno de los errores que cometió este hombre, cuya inteligencia fue protagónica en términos geopolíticos y geoestratégicos, y también pura y exclusivamente políticos, para bien y para mal, en el siglo XX.